Buenas tardes, compañeros, compañeras. Esperemos todos se encuentren bien. En esta ocasión, en nuestra 14ª clase o sesión, tenemos la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias por el método de Euler modificado. No olviden que previamente realizamos el método de Euler, hicimos el ejemplo numérico para la resolución de un problema como es uno de los planteados en el libro base de Nieves y Domínguez, que este ya nos ofrecía directamente la ecuación. Hicimos la distinción que es muy importante entre variable dependiente y variable independiente. ¿Por qué necesitamos distinguir estos dos? Por favor, Julio, ilumínenos. Porque para la variable dependiente vamos a tener que usar, bueno, la primera fórmula, la que está establecida ahí, y para una Ujú. variable independiente vamos a tener que simplemente sumarle esa El h que tamaño está de en paso. función de los... Exacto. Exacto, muy bien. Si es que nos equivocamos por alguna extraña razón, todo esto puede salir muy mal. Y también les mencionaba que no es solo invertir la derivada si por alguna extraña razón quieren hacerlo. La derivada del tiempo respecto de la temperatura suena inaudito. Así es que debemos ser considerados con eso. Pero Euler es el primer método que se ve, que es el más básico, inclusive en la materia de Mate 1207, como las ecuaciones diferenciales 1. Eh, Algunos aplicamos el método de Euler para los problemas de valor inicial y su resolución. No se olviden que esto es una estimación, no es necesariamente la solución y depende de muchos factores para que esta estimación sea de mejor manera. Ahora, lo que corresponde es ver el método de Euler modificado. Este método de Euler modificado nuevamente requiere que sí o sí nuestra derivada, que puede ser y', esté despejada e igualada al resto de las variables que van a ser x e y. Tenemos que despejarlo. Similar a lo anterior que teníamos, nuevamente haciendo énfasis en que debemos diferenciar la variable independiente. ¿Está bien? Porque esta variable independiente también nos sirve para determinar el tamaño de paso. Ojo, si esto es una longitud, longitud final, longitud inicial. Si es tiempo, tiempo final, tiempo inicial o cualquier otra magnitud. ¿Qué más necesitamos para el método de Euler modificado? Lo que necesitamos conocer es la fórmula. La fórmula es muy parecida, pero tiene sus grandes diferencias. En primer lugar, considera H medios. Este H medios se debe a que en realidad lo que está haciendo es un promedio. ¿De qué? De la suma de dos resultados, de dos derivadas con sus argumentos respectivamente, porque no se olviden que cada función es la derivada en sí misma. Entonces lo que hace es básicamente promediarlo, ¿verdad? Porque, vamos a recordar nuevamente, y sub n más 1 para Euler debe ser a y sub n más h por la función en x sub n, y sub n. Esto es simplemente Euler, pero la modificación sí se la debe a todo esto, que va a ser un promedio predictivo. Este promedio predictivo tiene un término que se denomina y barra, que sería el equivalente al próximo elemento. ¿Cómo se representa esto? Vamos a realizar un pequeño esquema, tal que imaginando que estas son rectas,
Lo que va a pasar es que si nosotros tenemos un valor inicial de esta manera, x sub 0 y y sub 0, lo que vamos a hacer es con un h, esto es h, determinar el x1 que tendrá, y vamos a cambiar de color, algún valor en y, digamos este. Si lo hacemos por el método de Euler, podríamos simplemente decir que y1 se ha calculado a partir de y0 más h multiplicado por f con x0 y y0. Pero no, el método de Euler modificado lo que nos dice es no, usted va a calcular primero esto y no le va a llamar y1, le va a llamar, en este caso, para cuestiones de nomenclatura en MATLAB, le vamos a llamar y sub p. ¿Por qué? Es un valor predecido. Estamos tratando de adelantar. ¿Por qué? Yo voy a emplear esto y en realidad, si mi pendiente para el siguiente paso tendría que mejorar de esta manera, me sirve. Este tendrá que ser mi y1, pero por el Euler modificado, ¿sí? Para el mismo valor de x1, siendo que sea una mejor aproximación. Entonces lo que hace esto es predecir un valor y luego, en realidad, repetir el cálculo de Euler, solamente que, y lo vamos a presentar de esta manera, con x0 y 0 más f de x0, y predicho. El predictor o el y predecido, todo esto dividido entre 2. De esa manera es que se aplica. ¿Está bien? No es muy complicado, pero vale la pena recalcar dónde debe estar nuestro y predecido, predicho o la predicción. ¿Está bien? ¿Qué de difícil tiene esto? Bueno, pues no equivocarnos en el código y codificar de manera adecuada. Bueno, es lo mismo. Lo mejor será no equivocarnos en el modelamiento. Ahora acá, lo que tenemos es lo siguiente. A ver, ¿dónde está? Vamos a revisar nuestro inspector de diapositivas y tenemos lo siguiente. Vamos a hacer primero el anterior ejercicio, lo vamos a modificar y vamos a obtener el código para Euler modificado. Y posteriormente vamos a realizar una actividad tal que vamos a escoger. Tenemos tres opciones. Una que es transferencia de calor, otra que es cinética química y otra que es vaciado de recipientes. Vamos a realizar uno de esos tres porque tienen que realizar los modelos. ¿Está bien? Vamos a dar un tiempo prudente para que puedan desarrollar los modelos. Luego vamos a empezar a codificar. ¿Entendido? Ok, entonces, por ahora, ¿existe alguna pregunta respecto al método de Euler modificado? Por favor, disparen. ¿No hay preguntas? Listo, no hay preguntas. Lo que vamos a hacer ahora es migrar directamente a MATLAB. Vamos a ejecutar el MATLAB y vamos a empezar con el trabajo de codificación para modificar el anterior programa. Eso es lo primero. Vamos a recordar cómo se modifican los programas adecuadamente. Y si ustedes tienen ya un programa hecho
Con un método vamos a ver si es que es aconsejable el poder modificarlo o tomar otro valor, ¿sí? Bueno, nos vamos a la ventana del MATLAB. Tenemos algunos ejemplos. Acá está. Tenemos esto. Estos dos son los programas que hicimos el día de ayer. Hicimos el intento 1 y el intento 2. Ahora, lo que vamos a modificar primero es este intento 1. ¿Cómo? No voy a escribir directamente sobre esto, sino que yo lo voy a copiar en un nuevo archivo. Y lo voy a cambiar con Euler modificado. Intento 1 también. ¿Por qué? Porque es un intento. Ahora, si yo lo guardo, se va a guardar tranquilamente con el nombre que le di. Bien, ¿qué necesitamos? Modificar. ¿Qué voy a modificar? El contenido de esta línea, principalmente. ¿Por qué? ¿Por qué solo esa línea? ¿Por qué no todo lo demás? Porque ya lo tenemos realizado. Y el objetivo primero es que se den cuenta cómo es que debemos modificar un código para cambiar de método. Quiere decir que este código, o mejor dicho, esta ecuación, para generar el siguiente valor de t, ya no lo vamos a emplear, sino que va a ser otro valor. ¿Cómo va a cambiar? Bueno, pues cambiará como se nos ha dicho. Perdón. En este caso, lo que tengo que cambiar es esto. Le voy a poner un TP. ¿Por qué? Porque va a ser el valor predecido. Y este valor predecido, en realidad, y siguiendo la misma secuencia para este enunciado, vamos a tener que, acá está la función, a ver, la función, lo siento, nuevamente, la función tal cual, más la función pero con el T mayúscula, es decir, con la temperatura modificada. Listo. Ese va a ser el cambio, nada más. Y vamos a compararlos. ¿Está bien? Si yo ejecuto esto, ¿qué es lo que va a resultar? Bueno, probemos. Ejecución. Y voy a compartir en realidad el screen. Acá está. Lo que tenemos es lo que habíamos hecho la anterior. Ojo que esto está con la restricción de que van a ser múltiplos de 10. Y si ustedes quieren que sean múltiplos de otra cosa, ya saben, solamente se cambia esto. Y si no quieren que se almacenen solamente los múltiplos, que no haya discriminación, anulan este if, porque ya no vamos a tener la pregunta para una toma de decisiones simple. Simplemente se va a guardar y se guardó. Listo. Si yo anulo esas dos líneas, lo que va a suceder es lo siguiente. Eso. Miren. Esta gráfica. Bien bonita. Se ve mucho, mucho mejor que la anterior, ¿verdad? La otra no parecían curvas. Así es que mejor tenerla de esa manera. Listo. Veamos qué es lo que imprimió en nuestra ventana de comandos. Acá está. Justo lo que queríamos es todo. Y veremos. Miren. Para 0 es tanto. Está bien. Ese es el valor. Y nos dice que 66, 76, 14. Luego de 5 días. Bueno. Medio que necesito que esto sí esté acá porque hay demasiados datos y no quiero ver tantos datos. Mira, 66, 76, 14. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comparar con el Euler, el intento 1. Solamente que yo voy a borrarle esto.
para que no cierre nada, para que no borre nada. Y sí, voy a poner también eh, la selección cada múltiplo de 10. Si lo ejecuto, me va a salir el plot. Podrán notar que acá no se notan como una curva suave. Esto es por el distanciamiento, porque solo estaría representando aquellos datos que son múltiplos de 10, además del 0, claro. Primerísimo valor, porque hicimos el if. Y en la representación de la ventana de comandos, miren, 666602, Euler intento 1. Mientras que más arriba, y esto es el Euler modificado, el intento 1, nos dirá todo eso. La temperatura es 6676. Bueno, un poquito mejor aparentemente. Un poco más elevado quiere decir que no se pierde tan rápido. Digamos 104, 44 y 99. 104, 94, 99. Varía por decimales. Miren que al segundo decimal está variando. Entonces, ¿qué podemos decir? Que, bueno, gran variación no hay. Sin embargo, este es un método más preciso. Esta predicción es lo que nos ayuda. ¿Está bien? Porque en lugar, y como dijimos para la diapositiva, en lugar de simplemente apuntar a lo que debería ser, estamos intentando anticiparnos un poco y mejorar ese valor mediante una media aritmética. A ver, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta? ¿No le convence, le convence? Opinen, por favor. Aunque si los resultados será que en un rato puede mostrarlo. Con mucho gusto. Estos son los resultados de Euler modificado. Está bien, gracias. Ok. A ver, vamos a ver. Quiero... A manera de despertarlos, vamos a hacer una revisión de si están o no están conectados, por favor. Sí, está bien, voy a mostrar el codificado. Eh, Realicen la emisión de su voto en esta encuesta, por favor. La pregunta es, o bueno, la instrucción, selecciona el apellido de él o los docentes que no dictan termodinámica 2. Que no dictan. Ok, tenemos 5 segundos más para la votación. 5, 4, 3, 2, 1 y nos vamos. Listo. A alguien se le escapó el dedo y bueno, pues seleccionó Rico, pero él sí dicta. Así es que no hay problema, pero despierta, despierta. Bueno, listo, verificación. Ok, código. Lo que se ha cambiado respecto al programa original simplemente son estas dos líneas que corresponden a la 8 y a la 9. Nada más. 8 y 9. ¿Sí? ¿Qué se ha cambiado? Que la línea 8, en lugar de sustituir al valor de temperatura inicial, se le pone el nombre de temperatura P. Y esta temperatura P se utiliza para la media de las imágenes o de los pendientes en este caso, y nada más. Y alguien me puede decir, pero ese pecado, ¿por qué esto no está entre paréntesis? La jerarquía de operaciones establece que el cociente y el producto están al mismo nivel, por lo tanto, a menos que sea una operación compleja, da lo mismo. Y
Si quieren y no les convence, bueno, pues le ponemos su paréntesis, no hay ningún problema. ¿Sí? De seguro que el resultado sale el mismo. Después no modificamos nada. Si se dan cuenta, solamente eso fue lo que cambiamos. Nada más. A ver, veamos el chat. Listo. Ya. ¿No hay ninguna otra pregunta? ¿Alguna consulta? Nada de nada. Listo. Está bien, entonces ya sabemos cómo vamos a proceder con cualquier programa. Para cualquier problema, lo que vamos a cambiar esencialmente es esto. Y obviamente las condiciones iniciales. El espaciamiento debe ser consistente de acuerdo a las unidades. Y más bien vamos a crearla. Introduzca un título para votación. Ejercicio. Selecciona el tipo de ejercicio a realizar. Opción única. Transferencia de calor. Cinética. Química. Y el último era vaciado de recipientes. Guardado. Y lo que vamos a hacer es enviar esto. A ver. Escogen su veneno. Vamos a ver cuál de estos tres tipos de problemas se va a resolver en la presente clase. Tenemos 5 segundos más para la emisión de vuestro voto. 5, 4, 3, 2, 1 y terminó. Listo. Por elección democrática ganó transferencia de calor. ¿Sí? Vamos a ver el problema de transferencia de calor y vamos a tratar de resolverlo. Entonces, si no hay ninguna pregunta de esto, del método Euler modificado, de la modificación del programa, porque lo que vamos a hacer es reescribir un programa que nos permita resolver transferencia de calor para el ejemplo propuesto. En este caso, como ganó transferencia de calor, vamos a ver esto. Este es el ejemplo de transferencia de calor que vamos a desarrollar. Miren, hay dos ejemplos acá. El primero, que está a la izquierda, y nos indica que es un recipiente que está caliente a 100 grados centígrados, temperatura al inicio, y existe un coeficiente K que es el cambio, el coeficiente de enfriamiento, como lo conocemos, o calentamiento. Tiene un valor arbitrario y sabemos que la temperatura del ambiente es esta. Entonces, la idea es que nosotros desarrollemos un modelo para resolver este fenómeno, para predecir los valores en función al tiempo, considerando consistencia dimensional y de unidades, es decir, desarrollar el modelo. Eso es lo que vamos a hacer. Y por otra parte, está
ese mismo fenómeno, pero en ese caso se tiene una pequeña fogata que no permite que se enfríe, o más bien lo estará calentando, quién sabe, hasta aumentar la temperatura. Y bueno, este está más como ejemplo para ver que se puede ir complicando nuestro fenómeno mientras más detalles tomemos en cuenta. Porque acá, bueno, pues se tendría que considerar los tres mecanismos de transferencia de calor, como son conducción, convección, radiación. Una vez que esto va avanzando en el tiempo, porque si bien en un principio es más convección y conducción, y cuando la ceniza o los trozos de carbón ya estén encendidos y al rojo vivo, bueno, pues entonces va a existir también radiación que posiblemente sea despreciable frente a los otros dos mecanismos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora, la instrucción es la siguiente. Necesito que ustedes desarrollen el modelo para este fenómeno, ¿sí? Por balance de energía. Y vamos a corroborar al término de un tiempo prudente. Tenemos 17:07 en este momento. Le vamos a dar 10 minutos por demás en pausa el video para que pudiesen realizar, por favor, el desarrollo del modelo. Y con ese modelo desarrollado vamos a continuar todo esto. Y bueno, pues en base a su modelo vamos a desarrollar un programa con las consideraciones del caso. ¿Ok? Entonces, la sugerencia de un modelo es esta. Una sugerencia. Ok. ¿Están de acuerdo con esto? En participantes, por favor, saben que tenemos los botoncitos de sí y no. Manifiesten su acuerdo o desacuerdo consigo con no. Por ejemplo, yo digo que no. Auxi sobre CP más, perdón, se me había olvidado. Sobre CP. Ok. Vamos a CP. Listo. A ver, tenemos un sí y tenemos un no. ¿Nadie más opina? La democracia dice que empatamos. Dos sí. Uy, uy. Revolución. Ya, 2 contra 3. ¿Nadie más? ¿Todos están de acuerdo con ese modelo? O los demás no saben, no responden. Ok. 4. Uy, está arrasando, José. Entonces, no hay ningún problema. A ver, veamos el chat mientras tanto. Sí, está bien. Ya. Ok, no hay problema. Ya sea que lo expresen por el chat o con los botones de participación. Funciona. Ahora, esta propuesta no está tan mal. Lo que debemos tener en cuenta es el hecho de los datos. ¿Está bien? Acá no contamos con área, a pesar de que se podría medir el recipiente y todo lo que podemos decir, y lo propio con todas estas características geométricas, tener el volumen. Y la densidad, bueno, pues será la densidad de nuestro recipiente, la densidad del contenido, ¿de cuál? El CP, ¿de quién? También porque ambos, y si consideramos que es un solo sólido, ¿cómo vamos a aplicar la geometría?
En este caso, hace una consideración un poco más simple, ya que la derivada de la temperatura respecto del tiempo será menos H por la temperatura menos la temperatura ambiente. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué menos? ¿Por qué menos? ¿Por qué no lo dejamos en paz como acá? Que está bien positivo, pero no se nota. ¿Por qué creen que se va a poner menos? Oxy, perdón, era menos. Lo que le dicté es que le es el calor que está saliendo de nuestro sistema, más o menos. Exacto. Ahí está la corrección. Entonces, las simplificaciones que se van a tomar para estos casos es que todo esto equivaldría básicamente a el H. ¿Por qué? Porque esto es la ley de enfriamiento. ¿De quién? De Newton, ¿verdad? Así vamos a plantear. Estaba súper sencillita. Lo único que íbamos a tener en cuenta era cómo cambia la temperatura. Y esto debe ser igual a la diferencia de temperaturas entre el sistema y los alrededores, considerando el coeficiente convectivo en este caso. Y sí, ¿qué pasará si es que tenemos la fogata por debajo de nuestro, nuestra olla? Ah, se va a complicar el sistema. ¿Por qué? En ese caso se tendría que sumar este calor que va a estar en función al tiempo también y que corresponde a la fogata, ¿verdad? Cuantificar eso va a ser un poquito más difícil en realidad, pero se hacen presunciones. Por eso es que necesitamos recordar balances de materia y energía. ¿Sí? Ahora sí vamos a hacer muchos más balances. Ok, entonces vemos que el modelo es muy sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a representarlo. Vamos a hacer un programa nuevamente de cero para este problema. A ver, ¿cómo va? Nos vamos al MATLAB y vamos a poner el programa que sea Euler modificado y enfriamiento. Intento 1. ¿Qué es lo que necesito acá? ¿Qué necesitamos? Necesitamos la ecuación diferencial. ¿Cómo voy a expresar mi ecuación diferencial? Bueno, pues voy a poner otra función que me diga, no sé, una p va a ser igual a la función de tiempo, temperatura. ¿Y qué debe venir acá? P es igual a ¿por qué P? Porque lo estamos usando como argumento de salida. Es un valor de salida. ¿Y qué deberá venir acá? Bueno, dijimos que menos el valor de K multiplicado por la temperatura menos la temperatura ambiente. Listo. Si yo lo escribo así, muy alegremente, podemos notar lo siguiente. Vamos a notar que 1, esto. ¿Por qué está con su fondito naranja y con un subrayado raro? Y otro, porque este F está simplemente con un subrayado rojo. Y para eso es que es importante que nosotros posemos el cursor sobre esas fallas, esas modificaciones, porque son más que fallas, observaciones que nos hace el programa. De seguro que nos va a decir para F que F no se utiliza, en efecto. En todo este espacio no hay nada de F. Y acá, de seguro que va a decir que
T no se utiliza, claro. Acá no hay nada de T. No depende del tiempo, simplemente va a estar en función de las temperaturas y el coeficiente convectivo. En este caso, listo. ¿Qué hacemos? Lo clásico, vamos a borrar la pantalla, o mejor dicho, la ventana de comandos, cerrar las gráficas si es que existiesen, declaramos las variables. ¿Cómo vamos a declarar las variables? En este caso, como es un problema de valor inicial, ¿qué es lo que debo poner? A ver, vamos a escribir todito. El problema de valor inicial nos dice que la derivada de la temperatura respecto del tiempo es igual a menos K por la temperatura T menos la temperatura ambiente, y nos dice que la temperatura para un instante cero es de 100. Yo quiero saber la temperatura para ¿qué momento? A ver, esa parte no la hemos aclarado en el problema porque solamente era modelamiento. Yo quiero ver qué es lo que pasa para un valor de 1. ¿Cuál será el resultado? Y en todo esto, yo necesito H, pero no va a ser el H que estamos considerando acá, porque por eso estamos usando K. El H, que es el tamaño de paso, en este caso se define como el tiempo final menos el tiempo inicial entre el número de subintervalos. Yo puedo darme un valor de H, o puedo dar un tamaño de subintervalos. Así es que sabemos que esto es conmutativo. ¿Qué podríamos poner acá? Que es T sub F menos T sub 0 dividido entre H. Uno de los dos lo vamos a obtener. Esto también se puede representar como que el tiempo es menor o igual a 1, pero es mayor que 0. Y que la temperatura es menor que 100, pero yo no sé la temperatura final. Esto es lo que vamos a hallar. ¿Sí? La temperatura final. Listo. Y nuevamente, vamos a reconocer que esto es un problema de valor inicial porque tenemos los valores iniciales y tenemos un límite hasta donde vamos a avanzar con nuestros cálculos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Sigamos. ¿Qué dice? Tengo que poner todos estos valores. Es decir, tiempo inicial es igual a 0. Temperatura inicial es igual a 100. Tiempo final es igual a 1. ¿Qué más? Yo me puedo dar un H. Si va de 0 a 1 el tiempo, el espaciamiento debe estar ahí. Entonces yo puedo decir que este H será 0,1. Ojo, dependiendo del problema, les puede dar H, les puede dar N o no dárselos y ustedes tienen que asumir de la mejor manera posible. ¿Sí? A ver. ¿Qué más? Podemos calcular a partir de este H un N, que será el tiempo final menos el tiempo inicial dividido entre H. Listo. ¿Ya está? Ahora, ¿qué hacemos? La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué nos falta hacer? Ya hemos declarado variables. Necesitamos aplicar el método de Euler modificado. ¿Cómo voy a aplicarlo? Y necesito la representación gráfica y los resultados en tablas, todo eso. ¿Sí? ¿Con qué lo aplicamos? Mientras o para. ¿Cuál? A ver, alguien que escoja, por favor. Mientras.
Mientras, listo. Ahí está. Mientras es un ciclo iterativo de carácter manual donde vamos a tener una condición a cumplir. En este caso yo puedo controlar la temperatura inicial, o mejor dicho, el tiempo inicial, y decir mientras que esto sea menor o igual que el tiempo final, yo voy a hacer algo para cambiar esa situación. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues lo que sea que haga tiene que involucrar que yo cambie el valor de la T minúscula inicial, del tiempo inicial. O sea que de alguna manera T inicial deberá incrementarse. Ya sabemos que como es la variable independiente, se va a incrementar de acuerdo al tamaño del subintervalo o el tamaño del paso. ¿Sí? O sea que eventualmente va a llegar al valor final. Listo. ¿Qué más? Necesito el método. Necesito calcular una temperatura P, la temperatura predicha. Vamos a obtener este valor predecido de temperatura. ¿Cómo? A partir de la temperatura inicial más el tamaño del paso del subintervalo por F, tiempo inicial y temperatura inicial. Vamos a revisar mientras tanto el chat. Ok. Entonces ya tenemos calculado este T, que es nuestro valor de temperatura predecido. ¿Qué vamos a hacer? Como estamos calculando sobre el mismo valor, vamos a decir que la temperatura inicial que se debe recalcular, claro, va a venir a partir de la misma, pero más H medios multiplicado por una diferencia de las funciones, es decir, de esta función más esta otra. Y bueno, pues ahí ya nos está estorbando lo que acabamos de escribir. Uy, vamos a tener que mover todo. No, voy a borrarlo. Listo. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Debo cambiar una de las temperaturas porque esta tiene que ser la que calculamos la línea anterior. Entonces, en este caso, vamos a obtener algún resultado. Si yo ejecuto este programa tal cual, ¿qué creen que resulte? El valor de H nosotros lo estamos asumiendo porque conocemos el inicial y el final, pero también lo podríamos calcular, ¿sí? Otra cosa que también lo hicimos la clase pasada es tomar en cuenta el redondeo, porque el número de subintervalos tiene que ser un número entero. Y si tenemos 5.1 intervalos, yo tengo que redondearlo a 6. No puedo tomar menos. Muy bien, no está definido el valor de K. Nos falta eso. Y también nos falta TA, que es de menos 10. Y listo. ¿Por qué se han coloreado estas nuestras variables? Miren. Acá. Están coloreadas. Bueno, con este fondo no se nota coloreado. Pero lo vamos a marcar de esta manera. Están coloreadas porque precisamente se muestran los valores acá. Esto es K y esto es TA. Pregunta. ¿Por qué me está marcando esta T minúscula de esa manera? ¿Por qué? ¿Por qué creen
que está marcándose así. ¿Por qué no se está usando así en la función? Exacto. Está muy bien porque precisamente esta temperatura no se está usando en la función t. ¿Y eso qué tiene de malo? No es que esté mal, pero preferimos poner variable independiente y variable dependiente, todas las variables que estén asociadas al fenómeno para no olvidarnos. Y ojo, mucho ojo, que también como estamos definiendo tiempo y temperatura, cada vez que nosotros invoquemos a esta nuestra función f, que la tenemos acá y la tenemos acá, debemos de darle ese formato. Tiempo, temperatura. Tiempo, temperatura. Tiempo, temperatura. ¿Qué pasa si es que alguien cambia un poco todo esto? Por ejemplo, yo rebelde, quiero escribirlo así. F simplemente de t. No hay mucho problema, pero cuando estemos tocando estas funciones, debo escribir con esto, que son los comandos de entrada, o mejor dicho, los parámetros de entrada para la función. ¿Sí? No hay problema, pero ustedes entiéndanse con el programa. Si esto no está definido por el tiempo, bueno, qué bien, pero no se olviden justificarlo adecuadamente. Ahora, ¿qué más? ¿Será que esto nos ha servido de algo el cálculo de n? En realidad no, para nada. ¿Para qué habremos calculado? Bueno, pues podíamos calcular h, claro, si teníamos n. Podíamos decir cuántos subintervalos habrían. Bueno, eso va a depender mucho del enunciado. Así es que como este era un poco más informal, un poco más libre para el modelo, no tenía algunos parámetros. Así es que para la siguiente ya vamos a tener ecuaciones con parámetros completos. Al ejecutar esto, nos va a pedir guárdelo. Lo guardamos y en la ventana de comandos no nos sale nada precisamente porque no le dijimos que imprima nada. Yo puedo decir que este T de temperatura inicial se va a imprimir y también el tiempo inicial para corroborar. Ahí está. Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué me está saliendo T es igual a 1.1? ¿Me estoy pasando? ¿Será que me estoy pasando? Sí, me estoy pasando. ¿Por cuánto? Por un hito. Quiere decir que, miren, acá se está incrementando. Realiza el primer cálculo, se incrementa. Realiza el segundo, se incrementa. Entonces, veremos el almacenamiento vectorial para saber si es que estamos haciéndolo correctamente. Vamos a tener T como un vector vacío y también vamos a tener a T minúscula como otro vector vacío. Y lo que vamos a hacer es almacenar en este par de vectores los valores. No van a estar tan vacíos que digamos, porque temperatura va a empezar con la temperatura inicial, mientras que el tiempo va a empezar con el tiempo inicial. ¿Y qué es lo que va a pasar? Nosotros nos encargamos al final de los siguientes valores. Por ejemplo, como ya he calculado el siguiente, yo sé que puedo poner esto, que t punto y coma t inicial y t minúscula punto y coma tiempo inicial. Es decir que al final se me van a ir calculando todos esos y los vectores van a ser autoescalables. Por lo tanto, puedo poner tabla de t y t.
Listo. Y luego por regraficar también. Veremos qué es lo que resulta primero con esa tabla. ¿Por qué hacemos la tabla? Porque no queremos darle formato. Y si queremos darle formato, bueno, hacemos fprintf. Ejecuto y obtengo lo siguiente. Temperatura 100 para el tiempo 0. Muy bien. 01, 02, 03, listo. ¿Qué puedo hacer para que no me salga ese 1.1? Porque al parecer me sale y no me conviene, ¿verdad? ¿Qué tendré que hacer? Lo que vamos a hacer es ver la pregunta del ciclo. La condición. ¿Qué tal si es que por alguna extraña razón yo le cambio simplemente a menor? Lo ejecuto. Miren. Quiere decir que me está... Ups. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? T inicial más H, el H01. Listo. Está bien. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está almacenándose todo eso? ¿Verdad? Podríamos intentar esto. ¿Qué tal si yo lo cambio acá? Siendo que simplemente esto esté vacío. Si empiezo vacío y empiezo a llenarlo, veremos qué es lo que resulta. Ahí está. El problema era del almacenamiento, que yo lo estoy almacenando demasiado antes y estoy generando el siguiente valor, por lo tanto, siempre me va a salir uno por demás. Pero si lo almaceno de principio, lo que va a suceder es que el primer valor en almacenarse van a ser 0 y 100. Perfecto. Luego se calcula y va a salir algo. Y ese algo se va a almacenar. Ahí está. ¿Qué les parece? ¿Y qué puede pasar si es que yo le cambio el valor de H? La respuesta es 7567. Si yo le cambio este H, ¿qué tal si le pongo 02? Miren, ya no llega a la temperatura final. Debemos ser considerados con esto y ver que con el igual, en efecto, ahí sí llega. Y para 1, pero, ¿por qué si para 0,1 cuánto era? 7567. Y para 0,2, 75677. Hay una pequeña diferencia. ¿Y qué pasará si le pongo 0.02? Bueno, tendría que ser mucho, mucho más grande mi tabla. Está cambiando, ¿no ven? Entonces, ahí está el detalle. Pero eso es lo que vamos a ir manejando. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta, pregunta, comentario? A ver. ¿Están despiertos? Parece que sí. Ok. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces vamos a dar por concluida la sesión y vamos a hablar respecto al tema de la práctica. ¿Está bien? Cesamos video.